Muy buenos días. En nombre de la Fundación Chile, les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia online titulada Estrategias y orientaciones para una formación virtual práctica y que está dirigida hoy especialmente a orientadores, a docentes y a directivos de los liceos que a lo largo de todo Chile colaboran estrechamente con la Universidad Arturo Prat. Esta conferencia se enmarca dentro del proyecto TP Digital, un proyecto que estamos impulsando junto a Microsoft, que además cuenta con el patrocinio del Ministerio de Educación y con la colaboración de INACAP e Intelitec, y que busca dinamizar la formación técnico-profesional a partir de ambientes digitales de enseñanza-aprendizaje. Hoy, las medidas decretadas a nivel nacional e internacional para hacer frente a la crisis del COVID-19 han generado que el sistema educativo tenga que hacer frente a su mayor desafío, el mayor desafío al que se ha enfrentado en los últimos tiempos. En ese sentido, la educación a distancia ha pasado de estar, digamos, un poquito postergada a estar en el epicentro de la discusión, generando una serie de interrogantes ante una repentina implementación de esta modalidad, como por ejemplo, cómo podemos disminuir el nivel de deserción en este tipo de ambientes, qué estrategias y herramientas prácticas tienen a su alcance los docentes para asegurar el desarrollo de aprendizaje en este contexto. Son preguntas que la verdad están despertando mucho interés, tanto en el ámbito educativo como fuera de él. Es un tema que no involucra únicamente a la educación a distancia, sino que afecta a la forma en la que tenemos que repensar toda la educación en distintos horizontes de tiempo, a corto, mediano y largo plazo. Son precisamente estos temas los que nos convocan hoy aquí y queremos analizarlo junto a la presencia virtual de nuestros expertos. Para comenzar, me gustaría dejarles a ustedes con Marcela Viñolo, encargada de admisión de las carreras técnicas de la Universidad Arturo Prat, quien nos dará unas palabras de bienvenida. Adelante, Marcela. Hola, buenas tardes, muchas gracias. En primer lugar, agradecer la asistencia de todos ustedes. Estamos muy contentos en poder compartir esta charla, esta conferencia que hemos organizado en alianza con Fundación Chile, pensando en ustedes y principalmente saludarlos con especial atención a los orientadores, a los docentes, a jefes de UTP, al equipo directivo de establecimientos educacionales y también al grupo de docentes y equipo de admisión de la Universidad Arturo Prat. Para nosotros es muy importante poder generar estas actividades, como decía, en alianza con Fundación Chile, porque ustedes son el nexo y son los que nos permiten poder realizar nuestro trabajo, nuestro programa de promoción y difusión de la oferta académica y idealmente seguir haciendo este tipo de actividades siempre apoyando la gestión. Sabemos que son tiempos difíciles, sabemos que esta crisis sanitaria nos ha invitado a desarrollar trabajo de una forma distinta. Hemos tenido que adaptar nuestra casa, ¿verdad?, como una sala de clases. Hemos tenido que aprender y subirnos al carro de la virtualidad, y en vista de todas estas circunstancias que nosotros creemos súper pertinentes y estamos muy contentos de poder entregarle estas herramientas, ¿verdad?, y esta posibilidad de poder tener esta conferencia hoy día gracias a la participación y colaboración de Fundación Chile. No me alargo más para que podamos seguir con el programa. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela, por tus palabras. A continuación, nos gustaría transmitir parte de la experiencia lograda dentro de este proyecto de TP Digital, que, como les comentaba anteriormente, está dirigido a potenciar el uso de recursos y de habilidades digitales en docentes de formación técnico-profesional. Les dejo, por tanto, con la directora de Trayectorias Formativos Laborales de Fundación Chile, Gabriela Navarro, para hablarles al respecto. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan hoy día, profesores, directivos, orientadores. Es un gusto poder compartir con ustedes en representación del equipo de Fundación Chile, del equipo de TP Digital, que la verdad en este proyecto estamos incorporando cada vez más instituciones amigas, estamos logrando mayor cobertura y por tanto corroborando que el desarrollo de habilidades digitales para poder incorporar recursos dinámicos como son simuladores, como son videos, cápsulas, etcétera, era algo que los profesores en los liceos estaban esperando y que estaban dispuestos a hacer. La verdad es que ha sido muy reconfortable confirmar eso, que la resistencia que se suponía que teníamos en nuestras instituciones a incorporar la tecnología no es tal,
Tal vez el coronavirus, el COVID, nos ha empujado a hacerlo de manera más acelerada, pero es muy interesante ver cómo tantos profesores en sus casas hoy día están ansiosos y están entusiasmados por recibir formación en esta materia. Nosotros hemos disponibilizado estos recursos. Hoy día van a estar con ustedes Roberto, Javier, Darío, que es parte del equipo. Hemos disponibilizado recursos que hemos seleccionado cuidadosamente, que han pasado por una fase de curatoría, que los hemos asociado al currículum. Se ha hecho un trabajo ahí muy pulcro y que la verdad es una idea que se nos vuelve cada día más pertinente. Hoy día van apareciendo nuevos desafíos. Partimos con esto de incorporar herramientas digitales. Hoy día surgen nuevos desafíos y los profesores, los orientadores, directivos que tenemos en la audiencia lo saben mejor que nosotros. El nivel de deserción con que se están enfrentando hoy día los liceos es cada día más fuerte. El nivel de agotamiento de los profesores, el nivel de agotamiento de los estudiantes es cada día más fuerte. Y por tanto, la idea de dinamizar la enseñanza, ¿cierto? De incorporar incentivos para que esta experiencia sea más atractiva, más entretenida, más efectiva, más agradable, ¿cierto? Para todos los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, es algo que nos debe convocar con mayor fuerza. Y sabemos que hoy día lo digital no es solamente aprender un computador. En lo digital hay una experiencia a la cual nos tenemos que apropiar y hacia allá nosotros queremos encaminar este proyecto. Como les decía, a la fecha estamos disponibilizando una serie de recursos y una serie de orientaciones con expertos en la materia que están disponibles en la plataforma, pero este proyecto se encamina a hacer una plataforma de innovación en la que incluso los profesores puedan desarrollar recursos dinámicos como los que hoy día pueden acceder. Queremos llegar a que estudiantes puedan desarrollar habilidades, por ejemplo, para la empleabilidad a través de recursos de ludificación, de gamificación, que puedan a través de los juegos aprender habilidades nuevas. Por tanto, TP Digital yo les diría que es más allá de una experiencia específica producto del COVID, es una nueva forma de mirar la formación técnica profesional. Hoy día lo escuché en una reunión y me gustó mucho. Es una forma de plantearnos un escenario de una formación tecnológica, más que la formación técnica tradicional. Así que los invitamos a soñar con eso, a avanzar hacia allá con mucha firmeza. Nos encanta poder estar presente. Con la UNAP hemos generado una relación ya hace mucho tiempo y por tanto contar con nosotros. Nos encanta también recibir retroalimentación sobre la plataforma, así que esperando que esta sea una jornada muy provechosa y que podamos tener cada vez mayor contacto con los territorios, como decimos nosotros, con los profesores, con los orientadores. La voz de ustedes que están ahí en la audiencia es muy importante para ir orientando las líneas de trabajo que nosotros hacemos. Así que les agradezco su atención y que sea muy provechosa la jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tus palabras. Bueno, para ir introduciendo el tema que nos convoca hoy, me gustaría presentarles algunas de las características que tienen los estudiantes actuales. Sabemos que el perfil del estudiante actual es muy distinto a los de las generaciones anteriores y quizás nos pueda ayudar o dar pistas para comprender cómo está cambiando o cómo tenemos que reorientar la educación hoy en día. En ese sentido, a mí me gustaría presentarles, no sé si lo pueden ver, espero que sí, algunas de las características del nuevo perfil del estudiante. Se ha hablado mucho de los millennials, pero actualmente no son los millennials los que están en las salas de clase de la educación ni media ni superior. Es la generación Z o los llamados centennials, que sí son los verdaderos nativos digitales. Ellos sí ya crecieron desde su concepción utilizando las redes y las tecnologías digitales.
no hay más que ver que la forma de relacionarse entre ellos es a través de las redes sociales, es a través del celular, para pedir una pizza utilizan el celular, incluso para encontrar pareja utilizan el celular, y es su forma de conectarse y de comunicarse con el resto del mundo. Es decir, ellos no hacen ninguna diferencia entre el mundo análogo y el mundo digital. Para ellos es un todo y se complementan. Por tanto, tenemos que entender eso bien para poder generar impacto y desarrollar aprendizajes en ellos. Son personas multitarea, necesitan una motivación constante. Han nacido en la era del videojuego, en la cual están recibiendo recompensas de forma continua y nuevos contenidos prácticamente por minuto. Entonces, en ese sentido también hay que motivarlos constantemente, hay que marcarles objetivos de corto plazo, son cortoplacistas, y en ese sentido el desarrollar microobjetivos que puedan llegar a un objetivo final o a un aprendizaje esperado final al cual se llega a través de distintas estaciones, puede funcionar también a la hora de plantear una metodología pedagógica con ellos. Aprecian la creatividad, aprecian la innovación. A ellos les motiva mucho el tener un profesor creativo, un profesor imaginativo, que gaste su tiempo en crear nuevas experiencias de aprendizaje enriquecedoras para ellos. Sus marcas favoritas son Instagram, Netflix y YouTube, es decir, son personas muy visuales a los cuales se les entra por los ojos y también están acostumbrados a aprender a través de historias. Por eso el storytelling es súper importante también para llegar a ellos. Están comprometidos con el planeta, necesitan una retroalimentación inmediata, no pueden esperar a tener una retroalimentación, digamos, como a medio o largo plazo, sino que necesitan que el profesor esté continuamente presente y retroalimentándoles. Y por último, prefieren horarios flexibles y priorizan la realización personal, priorizan aquello que para ellos les supone un impacto personal, un desarrollo. Entonces, en ese sentido, todas estas características nos dan pie a pensar cómo tenemos que enfocar la nueva educación, bien sea a través de ambientes virtuales, bien sea a través de las clases presenciales, pero además queremos rescatar que todos los análisis y todos los estudios dan cuenta de que en el futuro, una vez que termine la pandemia, siempre va a haber cierto nivel de integración de herramientas digitales en las clases. Por tanto, también nosotros queremos estar motivados y estar concienciados de que necesitamos adaptarnos al nuevo contexto, al nuevo perfil del estudiante y cambiar la forma en la que hacíamos clase, porque lo que ha traído la pandemia del coronavirus ha sido una aceleración de esta integración de herramientas digitales. Se ha acelerado el proceso, pero el proceso iba a ocurrir igualmente. Por tanto, necesitamos docentes que estén constantemente actualizados, que sepan utilizar las herramientas digitales y, sobre todo, que las sepan utilizar en un contexto pedagógico hacia un objetivo y logrando el mayor impacto y el mayor engagement en el estudiante. Entonces, en ese sentido, quiero terminar mi presentación, decirles que a continuación se van a presentar distintas presentaciones, valga la redundancia, pero pueden enviarnos sus preguntas, sus consultas para los speakers a través del chat de la sesión, las cuales vamos a responder al finalizar las presentaciones. Como les digo, para ahondar en estos puntos y contribuir con su mirada experta, les dejo primero con Roberto Rojas. Roberto es ingeniero electrónico con mención en conectividad de redes de la Universidad Tecnológica de Chile, INACAP. Y desde el año 95 ha trabajado en el diseño e implementación de proyectos tecnológicos para la educación en las áreas de ciencia y tecnología en niveles de educación media técnico-profesional y educación superior. Actualmente se desempeña como consultor externo de Fundación Chile en 3 iniciativas relacionadas con la formación profesional, como son el proyecto ELEVA para la minería, un curso de metodología de aprendizaje basado en retos y TP Digital, que es el que nos convoca hoy aquí. Sin más, Roberto, bienvenido. Te dejo para que puedas exponer y explicar toda tu presentación. El micro, Roberto. Muchas gracias, Darío, por la introducción. Siempre uno de repente tiene detallitos ahí técnicos que hay que acostumbrarse. Primero que todo, los quiero saludar, agradecerles el tiempo que tienen para poder escucharnos. Junto con Javier y yo hemos tenido una serie de dinámicas y actividades en el desarrollo de proyectos educativos y principalmente en el apoyo a la educación técnico-profesional y superior. Y en ese contexto, yo les quiero invitar
a compartir una experiencia. Ahí tengo entendido que estoy compartiendo en este momento mi pantalla. Vamos a Sí, se ve agrandar. perfectamente, Roberto. Excelente. Bueno, yo los quiero invitar a ustedes, docentes, a reflexionar acerca de los desafíos que presentan ustedes como tales en este nuevo modo de pandemia. Yo le llamo modo pandemia porque nos ha trastornado prácticamente a todos. Lo que nosotros inicialmente pensábamos que podríamos realizar hace un año atrás, prácticamente en agosto, en septiembre, comenzó el estallido social, pero nosotros nunca imaginamos que esta serie de sucesos y principalmente el fenómeno o la situación de salud de la pandemia nos iba a afectar tanto en nuestro desarrollo como profesores o como tutores en alguna de las instancias formativas con nuestros estudiantes de educación profesional. Entonces, en ese contexto, yo les quiero presentar, perdón, me permite, se me fue mi pantalla. Nosotros hoy día en este instante lo que estamos enfrentando como docentes es un entorno relativamente adverso. Por una parte, hay elementos que nos complican desde el punto de vista de la conectividad. Si lo analizamos desde un punto de vista de cómo enfrentar una dinámica efectiva de formación a distancia con nuestros estudiantes, el primer elemento que nos encontramos es que la conectividad de nuestros estudiantes es precaria. Sí, ¿no es cierto? Hay algunos que tienen una buena posibilidad de acceso a recursos o a sistemas de comunicación, pero es uno de los grandes problemas que hoy día nos enfrentamos. ¿Cómo somos capaces de poder resolver esa problemática? Desde el punto de vista del docente, prácticamente no hay mucho que hacer en ese sentido. Son acciones de terceros o otras instituciones que tienen que entrar a modificar un poco esa variable que nos afecta para llegar a una educación a distancia real. La segunda componente que yo considero que es importante a considerar es que los estudiantes no están predispuestos a estudiar. Es decir, si ya costaba motivarlos en la sala de clases de modo presencial, el tener que contar con ellos en una modalidad a distancia genera efectivamente trastornos y, bueno, el rol del docente es cómo yo hago que este estudiante que inicialmente se encontraba inmerso en un entorno que estaba propicio para poder generar un aprendizaje efectivo en el ámbito de la educación general o en el ámbito de la educación técnico-profesional, hoy día ya no lo está. ¿Cómo llego a él? Es una segunda variable que está ahí, que no depende directamente del docente, pero que es parte de la gran problemática que nos enfrentamos. Otra de las situaciones también interesantes que se está produciendo hoy día es que estamos inmersos en un mundo tecnologizado, lo que hace que el docente se tenga que enfrentar a una serie de recursos digitales, redes sociales, plataformas digitales, en las cuales va a tener que aprender a desarrollar o a manejarse en ellas para poder tener la posibilidad de generar una instancia formativa a distancia con sus estudiantes en el establecimiento. Y para lo que son los de profesores de educación técnico-profesional, uno de los grandes problemas también que se presenta y que los estudiantes lo han planteado como tal, es la incapacidad de entrar a nuestros laboratorios, a tener acceso a un recurso físico en el cual el profesor podría más o menos detallar una serie de dinámicas, una guía, una pauta de trabajo, y el joven, haciendo uso de los elementos del taller, del laboratorio, podía llevar a cabo una dinámica de pedagógica como tal. Pero todos estos 4 elementos que yo les acabo de comentar son elementos que no dependen directamente del docente. Pero sí hay 5 componentes, como ustedes pueden ver aquí, hay 5 componentes que se han identificado y que me gustaría que los reflexionáramos en conjunto con ustedes. Al final de la sesión vamos a poder quizás a detallar algunos de ellos. El primer componente que quizás es importante destacar. Antes de entrar a ese primer componente, yo voy a partir de la base de un supuesto. Vamos a asumir, para analizar este contexto en el que ustedes se encuentran, que hay 2 variables que están resueltas. Una, o que están definidas, que el docente debe continuar haciendo clases, en este caso en modalidad a distancia. Y el segundo supuesto es que todos tienen acceso a Internet. Recordemos que obviamente el acceso a Internet está complejizado hoy día, no todos tienen acceso, pero por lo menos podemos, para analizar y para simplificar un poco el análisis, vamos a determinar que todos tienen acceso a Internet. Entonces, el primer componente que surge respecto de cómo nosotros somos capaces de poder involucrarnos en una buena dinámica de trabajo y realizar o construir una clase formativa a distancia es la identificación de los recursos digitales. Ustedes aquí pueden darse cuenta, pueden mirar, pueden ver que hay una cantidad importante de componentes que el docente de hoy día, de hoy, ni siquiera el de ayer, es de hoy,
debe ser capaz de manejar y de articular de tal manera de que genere una estructura formativa, una estructura de contenido, tal que sea recepcionado de forma adecuada por los estudiantes. ¿Qué elementos tenemos relacionados a lo que son los recursos digitales? Bueno, yo creo que ustedes mejor que yo saben perfectamente todo lo que se les ha venido encima. Desde un día, de la noche a la mañana prácticamente, han tenido que enfrentarse a plataformas de gestión curricular o plataformas de gestión administrativa del establecimiento, plataformas LMS, instancias en donde ustedes pueden organizar y armonizar un poquitito los contenidos y los usuarios que van a entrar a una plataforma determinada para realizar una clase específica. Todo lo que son las redes sociales, los jóvenes, los estudiantes de hoy día son asiduos usuarios de este tipo de tecnología, y eso hace que obviamente el docente que no está acostumbrado, uno mismo incluso no está acostumbrado tanto al manejo de las redes sociales, se tenga que subir a este carro de la noche a la mañana, fue de improviso. El Internet. La Internet es una gran plataforma en la cual nosotros hoy día podemos encontrar una cantidad ilimitada de contenidos, ilimitada de tutoriales, y que hacen mucho más accesible y sencillo el acceso a la información. Los cursos online, los simuladores, en el caso de lo que es la educación técnica profesional, tenemos simuladores que permiten prácticamente convertir el laboratorio físico en un laboratorio virtual, en donde yo puedo manipular ciertos parámetros y obviamente tengo la capacidad para poder hacer estudios de un fenómeno determinado en un área específica. Tutoriales de YouTube, bibliotecas digitales, repositorios universitarios, gobierno o de establecimiento, incluso todo lo que son las herramientas ofimáticas que hoy día obviamente estamos acostumbrados a reconocer, el Word, el Excel, el PowerPoint y una serie de otras aplicaciones que permiten también manejar sistemas o contenidos audiovisuales. Sin ir más lejos, el proyecto TP Digital ha dispuesto a través de la plataforma TP Digital un conjunto de recursos en las áreas por ahora de electricidad, electrónica y mecánica industrial, en donde los profesores de las respectivas áreas van a poder encontrar un material bastante contundente, un material que es instructivo, un material que es simulativo, un material que es informativo. Entonces hoy día podemos decir que el profesor está relativamente cubierto o que hay suficiente material en la web y a través del proyecto TP Digital para que ellos puedan tener información y documentos necesarios para armar una clase efectiva. Pero el profesor debe tener ciertas competencias. No cualquier docente podría eventualmente manejar de la noche a la mañana todo este conjunto de recursos digitales. Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos especialistas? El docente del día de hoy debe tener a lo menos 10 competencias instaladas. Obviamente, son muy pocos los docentes que tienen todas las variables que aquí se están estableciendo. Primero dice que debe ser comprometido, que debe estar preparado para el cambio, debe estar organizado mentalmente y desde el punto de vista de su documentación, de su material, debe estar organizado para poderlo disponer de forma efectiva a sus estudiantes. Debe ser tolerante, abierto a preguntas, contador de historias. Recién escuchaba yo a Darío decir que debe ser un storyteller, es decir, un encantador a través de su dialecto, de su expresión, de su historia que está contando. El profesor hoy día debe tener esa característica, debe ser innovador, debe tener capacidad entusiasta de poder subirse a las nuevas tecnologías, las que estamos en este momento visualizando a través de mi presentación. Debe ser capaz de ser socialmente activo, y debe ser friki, es decir, debe tener la capacidad de generar cambios, de ser extrafalario en su forma de actuar, o incluso de atreverse a hacer cosas distintas de las que comúnmente ha estado haciendo o las que comúnmente los docentes acostumbran a hacer en sus áreas formativas. Es decir, debe ser un elemento de cambio dentro de este conjunto de elementos o recursos digitales para construir una buena propuesta educativa. Entonces, yo les planteo la siguiente pregunta. Si tenemos todo a través de la Internet, a través de las redes sociales, si hay plataformas con contenido digital, hay tutoriales, hay cursos online, ¿qué rol cumple entonces el docente en la sala de clases? ¿Qué rol cumple el docente en una clase a distancia, una formación a distancia? Podríamos decir que el docente entonces es prescindible, lo podemos sacar, extraer de la ecuación y dejamos que los estudiantes, mediante un tutor externo, realice una serie de exploraciones e investigue y tenga acceso a este material que está disponible en la web y que solamente tiene que tener la intención de llegar a él. Pero yo les voy a decir una cosa. El docente, el verdadero aporte y el rol más significativo es
que cada uno de estos elementos y estos recursos digitales pueden ser también recursos físicos, le da la intención educativa. No sacamos nada con tener una cantidad de materiales y de recursos disponibles en todos lados, en el establecimiento, en la biblioteca, en Internet, si no tienen ninguna intención educativa. Es el docente, es el rol de ustedes el que hace que este material sea pertinente y genere cambios y genere aprendizajes efectivos y significativos en los estudiantes. Y el segundo componente, que no deja de ser tan importante como el primero, es que ustedes colocan a disposición su experiencia formativa. Un docente, cuando egresa de su proceso de educación, de docencia, no tiene la suficiente quizás experiencia formativa respecto de cómo hacer una clase, tiene la teoría, pero en el transcurso del proceso va generando ese conocimiento, en el transcurso del proceso él se va enfrentando a distintas experiencias del tipo laboral, incluso personal. ¿Y por qué recalco este punto como importante? Porque el profesor, en esencia, es formador de personas. Al ser formador de personas, ustedes no solamente entregan un contenido técnico que le permitiría al docente, al estudiante, en este caso, desenvolverse en una empresa determinada, en algún sector productivo, sino que también son formadores de la persona, para que generen ciertas habilidades, competencias genéricas que hoy día el Ministerio determina, transversales, que ya algunos las conocemos, para que se enfrente a una sociedad cada día más exigente. Bueno, en términos bien generales, entonces, podemos decir que el primer gran desafío eran los recursos digitales. Podemos discutir ahí el nivel de importancia y en qué orden se van presentando. Vamos viendo cuáles son las otras instancias de desafío. Metodología activa. Una vez que nosotros nos enfrentamos, nos paramos frente al computador y decimos, bueno, ¿cómo hago una clase? Tengo identificado un conjunto de recursos digitales que me son pertinentes, que son posibles de que yo los pueda manipular. No necesito manejarlos todos, tengo que seleccionar alguno de ellos. Y una vez que tengo esa variable resuelta, bueno, ¿qué metodología utilizo para construir una clase activa? Las metodologías activas tienen como característica que el estudiante participa de su proceso formativo. No es simplemente un receptor de la información que emana desde el docente. El estudiante participa y construye su conocimiento, construye su aprendizaje en compañía y en apoyo del docente. Entonces, en este caso, nosotros podemos ver que existen varias metodologías de aprendizaje. ABP quizás es una de las más conocidas porque es lo que hoy día se ha hecho gran énfasis respecto al sistema educativo en Chile. En varias instituciones se está entregando un conocimiento, una forma de transferir la metodología de trabajo a los docentes de educación general y también de educación superior inclusive y también de educación técnica. Se compone una serie de variables y que uno podríamos entrar a estudiar, podríamos estar todo un día analizando una de estas metodologías, pero no es el caso obviamente de esta presentación. La segunda instancia o metodología activa que yo identifico son los retos. Es decir, y yo particularmente soy defensor de los retos porque creo que esta instancia para lo que es la educación técnico-profesional es una de las más significativas por cuanto permite involucrar aspectos de lo que es el entorno productivo, cualquiera de las áreas que sea, en la identificación de una problemática y cómo el docente va modelando, va acompañando, va ayudando a los estudiantes a resolver una solución o a resolver una necesidad real de la industria o del sector productivo en el cual se haya definido, para que después, en conjunto con los grupos de trabajo que se conforman, vayan presentando sus propuestas y obviamente vayan surgiendo ahí distintas instancias de solución. ¿Ok? Así que el reto para mi punto de vista es uno de los más importantes que yo recalco y que creo que puede ser la metodología más pertinente para abordar la educación técnico-profesional. Del resto, obviamente, son todas importantes, pero están enfocadas en distintas dinámicas. Uno también debe ser capaz de reconocer, bueno, ¿qué metodología aplico para enseñar este concepto o para abordar esta temática? Todas las metodologías tienen una diferencia, pero hay una columna vertebral que es la que los estudiantes participen activamente en cada una de estas dinámicas. La otra, obviamente, que algunos la han escuchado, es la clase invertida, en donde el rol del docente cambia y es el estudiante quien comienza a desarrollar un conocimiento, a adquirir un conocimiento y el profesor obviamente lo va acompañando en esa instancia y ahí obviamente hay oportunidades en donde hay exposiciones, hay dinámicas colectivas en las cuales se valida una u otra posición o el conocimiento, se resuelven dudas que puedan surgir. Otra de las instancias interesantes que hoy día están muy de moda es la gamificación. Los jóvenes, muchos de los jóvenes hoy día, estudiantes, niños y niñas, están metidos en una dinámica de juego. Constantemente es jugar. Y a veces cuesta sacarlos de ese entorno del juego porque se distraen. Pero créanme que el aprender jugando
es una de las instancias más significativas que internaliza un conocimiento y que el profesor podría modelar para que ese proceso de jugar sobre la base de un conocimiento o de un aspecto técnico-teórico pueda ser asimilado de forma significativa en el estudiante. Entonces, los procesos de gamificación hacen que la dinámica de la sala de clase se vuelva una instancia muy activa desde un punto de vista de las emocionalidades y que el joven se involucre directamente también. Los estudiantes, las estudiantes se involucran directamente en estas dinámicas porque quieren lograr un objetivo. Y cada vez que logran el objetivo van recibiendo premios y obviamente vamos motivando y incentivando al estudiante a seguir queriendo hacer más y más dinámicas juntos con el profesor. Otra de las áreas que también son interesantes y son dinámicas muy potentes es Design Thinking, que está destinado a cómo podemos abordar desde el diseño una solución a una problemática real. ¿Ok? Y esta metodología va muy de la mano de lo que es el emprendimiento. Es decir, si nosotros queremos formar a jóvenes estudiantes futuros que sean capaces de desenvolverse en este mundo, en esta sociedad tan exigente y tan demandante, quizás esta instancia podría ser súper interesante para generar ciertas habilidades de emprendimiento en los jóvenes que nos permitan después llevar a cabo una iniciativa. Por ejemplo, hoy día en modo pandemia han surgido muchas oportunidades en televisión, hacen muchas noticias respecto de emprendedores que fueron capaces de detectar una problemática, encontrar una solución e implementarla. Esta metodología está muy abocada a esa instancia. Y bueno, finalmente yo he colocado el trabajo colaborativo, es una dinámica que se produce directamente en la sala de clase o eventualmente se podría llevar a cabo también en un formato a distancia que permite la creación de grupos de trabajo. Cada grupo de trabajo tiene, o cada integrante tiene un rol específico y en conjunto van generando una construcción de un conocimiento o una solución a una situación planteada. Aquí solamente tengo 6 metodologías, pero les aseguro que me faltaría pantalla para incluir nuevas metodologías de las que ya se han publicado, se han demostrado que son efectivas, y otras que van a surgir seguramente en el camino. Por lo tanto, es muy importante, una vez después de haber seleccionado el recurso digital con el que yo quiero trabajar para construir esta clase o esta dinámica formativa a distancia, es identificar adecuadamente qué metodología voy a utilizar en mi dinámica de clase. Sigamos avanzando entonces en las últimas 3 instancias que yo le he denominado desafíos del docente en modo pandemia. Y miremos bien, el color no es al azar, azul, verde y ahora rojo. Bajo mi punto de vista, este es el desafío más difícil y más importante de poder abordar por parte de los docentes que hoy día se enfrentan a una necesidad de llegar al estudiante de forma efectiva y de forma significativa. Es la capacidad que tiene el profesor de involucrar a los estudiantes en una actividad y que en el proceso no se vayan desmotivando. Ya vemos y sabíamos que los docentes vienen con una problemática de que no están en clase, no están accesando a los laboratorios. Bueno, ¿cómo lo hacemos para que ellos tengan la capacidad de continuar una dinámica a distancia, que es difícil, ¿no? Entonces aquí necesariamente tenemos que vincularnos con las emociones. Qué difícil este punto. Podríamos estar generando, incluso hay cursos, hay posgrados relacionados solamente a cómo manejar las emociones en un entorno formativo. Cómo esta dinámica de trabajar la motivación de los estudiantes es tan difícil, pero es tan fundamental para lograr un aprendizaje significativo en cada uno de ellos. Seguramente ustedes han visto esta gráfica, es muy antigua, se ha usado muchas veces, pero refleja exactamente cómo los docentes hoy día han tenido que reinventarse para poder llamar la atención del estudiante. Un estudiante que hoy día está hiperconectado, que tiene una cantidad de información y una facilidad de acceso a la información que nunca antes la habíamos tenido. Entonces, el docente debe ser capaz de poder generar un ambiente motivante en el estudiante y además de generar o de llamar la atención. Los docentes hoy día, cuando se enfrentan a una educación a distancia, una formación a distancia, tienen que ser capaces de manejar la atención. Tienen que buscar estrategias de cómo hacer que el joven se interiorice, genere un interés por la dinámica que se está planteando. El joven de hoy está constantemente necesitado de ser desafiado. Ustedes desafían, le plantean un problema al estudiante y automáticamente él va a hacer clic. ¿Usted, profesor, cree que no somos capaces de hacerlo? Espérenos que lo vamos a hacer. Entonces, ese concepto de cómo manejar esa emoción respecto de eres o no eres capaz de hacer tal actividad es sumamente relevante al momento de plantearse una dinámica
y sobre todo a distancia, que hace que sea mucho más complejo este tema. El reconocer y manejar positivamente las emociones. Súper importante la emocionalidad. El profesor debe estar conectado con sus estudiantes, debe generar una empatía, debe demostrar interés por lo que le está sucediendo al estudiante. Hoy día nos hemos enfrentado a que muchos jóvenes, por distintas razones sociales, culturales, acceso a la información, etcétera, están siendo afectados emocionalmente, están entrando en una depresión, no quieren estudiar, incluso algunos han planteado la necesidad de repetir el año escolar de este año 2020 porque creen que no han sido suficientemente cubiertas los objetivos de aprendizaje que ellos esperaban. El saber escuchar. El docente debe ser uno de los que mejor pueda escuchar a su entorno. Si ya era difícil escuchar al estudiante en una sala de clases tradicional con la presencialidad de ellos en clase, el tener que echarlos ahora a través de un sistema a distancia es mucho más complejo. Procurar un buen ambiente de trabajo. Es decir, cómo el docente, por eso cuando yo dije desde un principio, la experiencia formativa del docente es fundamental. Nos podemos llenar de muchos recursos, muchos contenidos, pero si el profesor no ha desarrollado o no se ha identificado de cuáles son sus habilidades respecto de cómo enfrentar una problemática, cómo abordarla, es difícil que en el caso de una educación a distancia pueda mejorar o resolver problemáticas que surgen propio del trabajo que hacen los estudiantes. Y cuando trabajamos con las competencias, que es la educación técnica, la formación técnica profesional, lo que nosotros hacemos es preocuparnos del ser, del saber y el hacer. El ser es cómo yo entiendo a este estudiante, cómo yo comprendo lo que le está pasando y cómo yo puedo apoyarlo dentro de las herramientas que me permite el sistema educativo. El cómo generar un saber en ese estudiante, es decir, ok, te entiendo, empatizo con tu situación, pero además te quiero entregar herramientas para que te puedas desenvolver, para que puedas salir adelante, el saber. Y después el cómo hacer. No solamente basta con saber algo, sino también hay que aplicarlo, hay que saber aplicar esos conocimientos en el mundo productivo, en un mundo laboral, incluso en un mundo social. Es sumamente importante que el docente modele y trabaje estos aspectos emocionales. Y necesariamente eso genera la necesidad de entrar en lo que respecta o lo que se denomina la inteligencia emocional. Es un tema difícil, complejo, yo solamente se lo estoy planteando como una necesidad que hay que conocer, no entrar en profundidad en ellos obviamente, pero es importante que ustedes sepan cómo la inteligencia emocional va a permitir que ustedes lleguen a conocer a sus estudiantes y a permitir que esa llegada, esa cercanía que puedan tener con ellos, les va a permitir instalar un aprendizaje significativo y que en este instante se relaciona mucho en cómo el cerebro también se vincula y se articulan las distintas conexiones neuronales para poder establecer un conocimiento, desde la emocionalidad principalmente. Entonces también el concepto de neurociencia, que muchos de ustedes quizás lo han escuchado y alguno quizás ha tenido la oportunidad de estudiar un poquito más, se va a dar cuenta que todos los docentes de Chile y del mundo deberían tener por lo menos una base mínima de conocimiento acerca de cómo el cerebro es capaz de hacer conexiones y es capaz de generar un conocimiento y un aprendizaje en cada uno de nosotros. Y que esto depende mucho de la temporalidad en que nos encontremos. Ser un adolescente, ser un adulto mayor, un estudiante, tenemos distintas formas entonces de interactuar con la forma en que aprendemos. Bueno, por eso es que está en rojo el punto número 3, porque efectivamente es lo que más difícil y es quizás el punto clave para generar un conocimiento, un aprendizaje efectivo a distancia o presencialmente con los estudiantes. Después tenemos una cuarta variable importante como desafío, la continuidad en el hacer. Nosotros como docentes, ustedes como docentes, ya no son dueños del conocimiento. El conocimiento existe y está en todos lados y es muy fácil acceder a él, libremente o a través de un sistema pagado. Pero lo que ustedes deben procurar es que estas dinámicas deben ser continuas en el tiempo y que no se produzcan los baches o las interrupciones que van a generar una desmotivación en los estudiantes. Entonces, ¿cómo debería ser una dinámica desde un punto de vista de la preparación de la actividad en formato a distancia sobre todo? Debe ser fluida, debe tener contexto de realidad. No podemos inventar o decirle ya, solucionemos el problema de cómo llegar de la Tierra a Marte. Veamos un proyecto. Pero eso es poco realista, no está al alcance de nosotros. Es necesario para la sociedad en general, pero no es una necesidad puntual que nos rodea o que está dentro del entorno en que nosotros nos desenvolvemos. Que sea alcanzable, que sea medible en tiempo y en resultados, que exista planificación del proceso y que este proceso además sea conocido. Y algo súper importante, que el docente esté presente para apoyar al estudiante en la resolución o en
o en el apoyo de alguna consulta que tenga en el desarrollo de su dinámica. Es sumamente importante que esta continuidad sea fundamental. La comunicación que debe existir entre el docente y los estudiantes no se debe perder por muchas distancias físicas que nos separe. La educación a distancia, la formación a distancia, genera esas separaciones, pero hoy día con las comunicaciones, con las herramientas digitales que hoy día están a su disposición y que deberían, entre comillas, dominar o seleccionar aquellas que puedan serle más útiles para sus instancias pedagógicas, deben utilizarlo. Y ustedes se deben convertir en verdaderos directores de orquesta, en donde van armonizando y van marcando los tiempos de este grupo, de esta orquesta, que son los estudiantes y que están en un proceso de trabajo y de desarrollo de dinámica, y que debe ser organizado, ¿no es cierto? Vimos que dentro de las 10 competencias del docente, una de ellas era la organización. Debemos estar organizados mentalmente respecto de lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer. Entonces, este material y esta información debe estar siempre presente en conocimiento colectivo entre todos los estudiantes y el profesor, obviamente, armonizando esas dinámicas. Y finalmente llegamos al quinto punto que es la concreción, la evaluación y el feedback. Aquí es interesante, no sacamos nada con haber realizado una excelente planificación de trabajo, un excelente reto, una excelente dinámica de proyecto, si no somos capaces de darle un cierre. Este cierre es súper importante, pero vamos a ver primero cuáles son las actividades o los conceptos que deberíamos tener en consideración. Primero deben ser actividades acotadas que sean capaces de realizar en un tiempo acotado. No podemos extender una dinámica por mucho tiempo porque el joven se va a ir desmotivando o va a ir perdiendo fuerza en el desarrollo de la dinámica. Que sea claro el tipo de actividad y también sea clara la forma en que yo voy a evaluar, que los estudiantes conozcan exactamente qué parámetros, qué tópicos, qué rúbrica me van a utilizar, qué tipo de evaluación va a ser, sumativa, formativa. Todos esos elementos debe conocer el estudiante para que él, a su vez, también pueda trabajar sabiendo en qué lo van a medir. Informar de lo que se va a hacer. Las evaluaciones deben ser oportunas, no podemos esperar mucho tiempo desde que se entrega un trabajo hasta cuando se evalúa, se entregue la nota o se entregue la retroalimentación, que pase demasiado tiempo porque si no se diluye. La retroalimentación debe ser positiva y clara. Cada vez que nosotros apoyamos a nuestros estudiantes y los retroalimentamos desde el punto de vista de lo que han hecho, debe ser siempre un aspecto positivo. Destacar lo que no se hizo correctamente, pero siempre marcando la necesidad de que él puede y es capaz de hacer lo que hizo mejor de lo que ya lo hizo. ¿Ok? Entonces, eso genera también un tema emocional, genera una predisposición a querer hacer y mejorar esa actividad que se realizó en su momento determinado. Integrar dinámicas colectivas. El que los demás también sean parte de un proceso en donde a un estudiante o a un grupo de estudiantes se le está entregando una retroalimentación, el resto puede escuchar, porque muchas veces en esa retroalimentación el joven internamente está asumiendo o está entendiendo que también es la misma problemática que él tiene, pero que quizás no la quiso exponer o el profesor no se la declaró porque no fue evidente en su dinámica en el desarrollo de la actividad. Entonces, en este caso, las dinámicas colectivas en donde todos podamos compartir escuchando al profesor en una retroalimentación de un grupo o de un estudiante, generalmente son bastante positivas. Identificar criterios de mejora. Bueno, hicimos esto, pero además podríamos haberlo hecho mejor. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué se podría haber mejorado en esta actividad? Esta clase, ¿cómo podríamos haberla abordado inclusive de una forma un poquito más efectiva para ustedes? ¿Hubiésemos cambiado el color, la dinámica, el tipo de evaluación? Una infinidad de elementos. Y por último, plantear nuevos desafíos. Debe ser una dinámica que constantemente esté desafiando a los jóvenes y por ende entonces debemos ser capaces de poder generar esa continuidad, el continuar con nuestra labor, con nuestra actividad para que el joven se sienta siempre que entienda que es un proceso continuo y que no está cortado por los tiempos o que no está separado de latencias de instancia en donde el profesor se desconectó y después vuelve a conectarse con la dinámica o con la temática que se quería exponer o entregar. El joven va perdiendo motivación y se va diluyendo. Entonces yo me quiero, y con esto termino, el tema del feedback. El feedback, la retroalimentación, hay quienes establecen que se compone de 6 pasos. Aquí vamos a ver cuáles son estos 6 pasos. El comportamiento es describir exactamente y de forma objetiva lo realizado. Es decir, tenemos que ser objetivos, no tenemos que generar expectativas que yo pienso que no. Esto debe ser súper concreto y específico. El estudiante desarrolló tal o cual dinámica, su comportamiento fue de esta forma, su desarrollo en la actividad fue de este estilo. Yo soy objetivo en esa observación. Preguntar.
Yo tengo como docente la opinión y me generé una opinión respecto de lo que el estudiante, el grupo de estudiantes generó o trabajó. Pero el estudiante, ¿qué piensa? ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo él vio o cómo él sintió y cómo él se ve inmerso en una actividad de la cual el profesor se lo presentó como una dinámica? Después, el sentimiento, la emocionalidad nuevamente, ¿se dan cuenta? El que yo sea capaz de poder empatizar emocionalmente con el estudiante, con el grupo de estudiantes del que está entregando su trabajo. Hay trabajos que se entregan de forma correcta y perfecta y hay quienes entregan un trabajo deficiente. Ambas instancias, los que lo hicieron bien y los que lo hicieron mal, son instancias que debemos abordarlas desde el punto de vista de la emocionalidad. Hay quienes les cuesta y tienen habilidades y debemos ser inclusivos en ese proceso de cómo entender cuáles son las habilidades y debilidades de cada uno de los estudiantes. Y en ese proceso, en esta instancia del feedback, lo podemos realizar. Después tenemos el impacto, ¿no? ¿Qué impacto tiene en lo que ellos realizaron o lo que yo le estoy entregando como feedback, como retroalimentación, en el desempeño del grupo o de la dinámica que el estudiante acaba de realizar? Después la petición, es decir, mira, yo te invito a hacer esto o a realizar esto otro, y finalmente con el compromiso. ¿Tú estás de acuerdo o entiendes que compartes conmigo que tú puedes hacer esto de una forma distinta o puedes mejorar esta actividad o podríamos hacer esto de una forma diferente? Si tú estás de acuerdo, sigamos adelante. Entonces son como las 6 instancias que requiere o que sería efectivo el feedback por parte del estudiante a una dinámica que llevó un tiempo determinado en su desarrollo. Y finalmente, bueno, ¿cuáles son las reglas de un buen feedback? Según Brown y Lane, ha de ser específico, selectivo, descriptivo, equilibrado, debe darse de forma directa y sin rodeos, clarito, y en el momento adecuado, es decir, a tiempo. Un poco, estas han sido las reflexiones que yo he querido que ustedes puedan visualizar, que puedan entender. Cuando uno dice una problemática, ¿cómo se aborda? Cuando somos capaces de entender e identificar cada uno de los elementos que conforman esa problemática. Así que con esto un poquitito les quería plantear las distintas puntos y aspectos que hoy día ustedes deberían tener en consideración al momento de querer enfrentar esta nueva forma de hacer clases. El modo pandemia nos generó un antes y un después, y ahora en adelante estas son un poquitito las instancias que ustedes seguramente van a tener que enfrentarse junto con todo su grupo de docentes en desafíos que se nos vienen a futuro. Así que esa sería un poco mi presentación. Muchas gracias, Roberto. Muy interesantes tus reflexiones sobre el aporte y el rol del docente en este contexto de educación virtual que estamos viviendo. Les recuerdo que pueden enviarnos sus preguntas para los speakers a través del chat de la sesión y las vamos a ir seleccionando para poder responderlas en el tramo final de la conferencia. A continuación, quiero dar pie a nuestro segundo speaker, Javier González. Javier es ingeniero técnico electrónico de la Universidad de Alcalá de Henares en España, magíster en gestión educacional del Instituto IEDE y Assistant Leader Trainer por el World Scout Bureau de Suiza. Se ha desempeñado como asesor y formador en instituciones públicas y privadas en temas de innovación y metodologías pedagógicas, formación docente y diseño de indicadores de calidad educativa, tanto en Chile como en España. Así que, Javier, cuando quieras, todo tuyo. Muy bien, espero que se me esté oyendo bien. Voy a compartir mi pantalla, me van a permitir tomarme esa licencia. Ahí está. ¿Se ve la pantalla? No, todavía no. Vamos a ver. Me pide que confirme, sí, confirmo, pero a ver, ahí estamos. Ahí sí, ¿no? ¿Se ve la pantalla, Darío? Y ahora sí. Perfecto. Ahora sí. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por haberme dado esta oportunidad aquí junto a TP Digital, Fundación Chile y la UNAP, ¿no? Estoy poniendo en pantalla completa, espero que se vea también bien ahí, Darío. ¿Me confirmas, por favor? Sí, se ve perfectamente, Javier. Perfecto, entonces yo lo he titulado Academia en Pandemia, obviamente por el contexto en el que estamos, ¿de acuerdo? Un saludo también a los miembros de Fundación Chile, a
a Marcela y a todos los que os incorporáis y a todas los que os incorporáis. Espero ser un aporte para vosotros y vosotras. Voy a hacer una pregunta en plan pasapalabra, que no se contesta en una palabra, por cierto, ¿no? ¿Qué tiene que ver Platón con los hackers y el COVID-19, ¿no? Muy bien, fijaros lo que pasa. Me voy hasta donde inició Platón su academia y entonces fijaros con qué ánimos se unían a aprender en aquella época, hace 2400 años. La adhesión era libre, el uso del tiempo era libre, yo iba cuando me daba la gana a esa parcela que tenía Platón, les unía la pasión por aprender, por compartir el conocimiento. Muy interesante esto, el diálogo crítico, es decir, ellos exponían y recibían feedback, como comunicaba Roberto, y les criticaban positivamente. Y por último, estaba libre de derecho de autor lo que se generaba en esas instancias. Quiero decir que si tú te ibas de la academia, legabas el conocimiento ahí. Entonces, damos un salto cuántico a la comunidad hacker en 1991 y yo este lanzamiento lo emplazo cuando Linus Torvald, uno de los que generan Linux, el sistema operativo, pues lanza ahí, oye, he inventado esto, lo lanza en ese momento, en ese entorno digital y anima a todo el mundo a que lo mejore, ¿no? Y se produce exactamente lo mismo que en la Academia de Platón, pero a nivel digital. Hay una adhesión libre por mejorar ese programa. Se usa de forma libre también el tiempo. Yo me incluyo y me conecto cuando me da la gana y mejoro lo que se plantea allí. Comparto mi conocimiento y muy interesante esto también es un aporte que es que a mí lo que me interesa no es que me paguen para que nos entendamos por esto, sino que mis pares me reconozcan ese talento que yo tengo de forma específica. Hay un diálogo crítico permanentemente en la comunidad hacker para asumir nuevas propuestas y para validarlas y también está libre de derecho de autor. Entonces, fijaros, ahora vamos y llegamos a este entorno del COVID-19 que nos aboca a lo que yo llamo la academia red, en el sentido de que si antes se ha hecho de forma digital, ¿por qué ahora no? Es decir, si antes se han constituido comunidades de aprendizaje, si antes estaban aprendiendo y les apasionaba aprender, ¿por qué ahora no? En el sentido de que tenemos un contexto que nos ha abocado a ello, pero hay una experiencia previa de que esto funciona. Entonces, primera lección, el aprendizaje remoto es posible. ¿Por qué? Porque el contexto que tenemos ahora es que yo aprendo donde quiero, cómo quiero y cuándo quiero. Exactamente en las instancias anteriores, como en las instancias anteriores que yo estaba proponiendo, ¿no? Fijaros, nosotros venimos de una forma de generar y almacenar el conocimiento antes de la pandemia. Es decir, a mí me llegaban ciertos ítems de conocimiento y entonces mi cerebro ha creado un modelo para acomodar esos conocimientos. El sistema educativo tiene otro modelo tradicional, digo, de acomodar esos conocimientos y la sociedad, por ende, también, ¿no? Es decir, nos llegan conocimientos antes de la pandemia y lo vamos asimilando, ¿de acuerdo? Como ya tenemos un modelo instituido, nos llega un nuevo conocimiento y ahora no nos funciona esa forma de empaquetar el conocimiento. Resulta que el conocimiento sigue siendo el mismo, pero no es válida. Ahora en pandemia tenemos que ingeniárnosla para acomodar ese conocimiento que llega de otra forma. Entonces lo que quiero decir es que el conocimiento es el mismo, la ley de Faraday es la misma y lo que pasa es que yo la tendré que acomodar, almacenar y generar conocimiento con ella de otra forma, que es en modo de pandemia, como decía Roberto, ¿no? Entonces, hay veces que también ocurre lo siguiente. Oye, fijaros que yo tengo acumulado mi conocimiento y lo tengo que reelaborar por el contexto en el que estamos, ¿no? Entonces, lo tengo almacenado en este esquema y necesito este otro. Entonces, fijaros que simplemente tengo que poner en marcha mi creatividad para conseguir convertir ese conocimiento que está enlazado de esta forma en esta otra, ¿no? Que es lo que me pide ahora la situación y el contexto. Es decir, nuestros conocimientos los seguimos teniendo, pero tendremos que reelaborarlos de otra forma y en ese sentido es pasar de este cuadrado a esta L. ¿Vale? Entonces, segunda lección, cambian los métodos, pero lo fundamental permanece. Es decir, los principios físicos, los principios sociales, etcétera, etcétera, lo que queramos transmitir, eso es lo fundamental. La ley de Faraday es lo fundamental. Eso es lo que tendremos que transmitir con otra forma de hacerlo en este contexto masivamente digital en el que igual nos encontramos, ¿no?
¿Cómo respondemos a este contexto que he dibujado de forma así a vista de pájaro? ¿Cómo respondemos desde lo educativo? Pues fijaros, normalmente pensamos que, bueno, vamos a adaptarnos, ¿no? Vamos a ir a un sube y baja, un ensayo y error, hasta que nos adaptemos a esta nueva situación. Nos lo plantean así desde diferentes instancias, como que esto ya se irá resolviendo, ¿no? Entonces, de forma teórica, pues es muy bonito. Pero ¿qué pasa? Que en la realidad lo que hacemos es dar un montón de vueltas hasta que conseguimos encajar primero nuestro modelo mental personal, nuestro modelo educativo y nuestro modelo de sociedad en esta realidad nueva que nos ha llovido, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, pues vamos a proponer otra forma de encajar, que no sea ni lo que está sucediendo en la realidad ni lo ideal, ¿no? Sino que sea con un método claro, ¿no? Un método claro de encajar toda esta situación, estos conocimientos y esta nueva forma de hacer clases y de recibir clases, de generar conocimiento y de recibir conocimiento, ¿no? Entonces, por tanto, fijaros, tercera lección, tenemos que pasar los profesores, las profesoras, la gente que nos dedicamos un poco a generar conocimiento, de digitalizar los diseños, es decir, de utilizar el escáner y el CAN-SCAN de nuestro celular a diseñar en digital, ¿no? O sea, directamente nuestros apuntes, nuestros trabajos que tenemos y que digitalizamos, ahora tenemos que hacerlos directamente en un entorno digital, ¿no? Entonces, yo creo que se puede, ¿no? Yo creo que se puede. ¿Cómo podría ser ese diseño metodológico basado en lo exclusivamente digital? Pues fijaros, yo propongo un escenario que se llama aprendizaje basado en retos, que tiene este bucle. Fijaros que el bucle tiene su intención porque yo me devuelvo muchas veces, voy a mirar cosas y me devuelvo. En fin, ahora lo explicaré un poco más claro, pero es así un poquito el aprendizaje basado en retos que también se puede plantear de forma digital, ¿no? De forma digital. Entonces, fijaros, lo primero que tenemos que hacer en el aprendizaje basado en retos es activar los equipos. Y entonces nosotros también tenemos que activar y mantener comunidades virtuales de aprendizaje. Ahora estamos en una especie de impasse en el que parece que nuestros alumnos están desperdigados y distribuidos al azar en diferentes sitios, ¿no? Tenemos que reactivar otra vez esa comunidad de aprendizaje que se produce en la sala de clase, pero que se puede producir, hemos visto que de hecho se produce en entornos digitales, ¿no? Que se convoca a la gente, se mantiene pegada a la gente, a las pantallas, a las personas, porque les interesa, ¿no? Entonces son comunidades virtuales de aprendizaje. Primer paso, insisto, activamos equipos. Segundo paso, les presentamos el reto, ¿no? Entonces, fijaros cómo cambia un poco el cuento, como digo yo, el lenguaje. Es distinto decir, os propongo un reto, que decirles, haz estos ejercicios del 1 al 28 de tal materia, ¿no? Proponer un reto es como ya enganchas a la persona y entonces vamos a ver si acepta el desafío, ¿no? Para que acepte este desafío, este reto, tiene que ser algo auténtico, como decía Roberto, no mirándolo así en la estratosfera, sino que lo traigamos aquí, que sea auténtico, que yo vea que lo he visto ese contexto, sé que está ahí efectivamente, me está desafiando ese contexto que está fuera del aula y tengo además los requisitos claros que me plantean en este reto, ¿no? Entonces, bajándolo al OTP, pues sería, oye, este problema viene de la industria, fijaros, nos lo plantean como un reto, puedo plantearle al profesor, puedo plantearle a una persona experta que venga de la propia industria, en fin, hay que darle una vuelta a eso, pero la presentación del reto es fundamental para que se viva como un desafío y conecten con él y lo asuman los alumnos y alumnas. Después viene un paso muy creativo que es el diseño de la solución, ¿no? Los estudiantes se preguntan, investigan y diseñan un poco por ese orden también, ¿no? O sea, una pregunta detona un montón de cuestiones, una pregunta detona un montón de actividades, que es lo que yo llamo investigar, y al final se concreta en un diseño, un borrador, un papel, en 4 líneas, pero que va a ser el sueño que luego se va a convertir en realidad, ¿no? Javier, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, pero desde el comienzo de tu presentación estamos viendo la misma diapositiva. Entonces, no sé si hay algún tipo de problema con el... Ahí cambió. ¿Ahí cambió? Sí. A ver, entonces, un momentito. ¿Y qué hago? ¿Vuelvo a empezar entonces? Dime tú. No.
Pero para que... Vale, vale, perfecto. Si quieres puedes dejar esa vista y vas explicando diapositiva por diapositiva. Vale, ¿sabes lo que pasa? Que se me... Ahí está, ahí va cambiando. Ahí estamos viendo perfectamente. Perfecto, entonces lo voy a dejar así. Lo voy a dejar así. Fíjate que esta mañana funciona perfectamente y ahora no. Bueno, no hay ningún problema. Estábamos con que se producía un proceso. Tú interrúmpeme, Darío, en cuanto me vaya por otro lado, ¿de acuerdo? El diseño de la solución consistía en esto, que yo concreto algo, tengo algo concreto ya que he dibujado en algún sitio, ¿no? Entonces, una vez que tengo la solución, tengo que planificarla, ¿no? Planificar la implementación. Entonces, una vez que tengo un plan claro, lo que tengo que hacer es ponerlo en marcha, ¿no? Fijaros que la plantita es muy visual porque lo que está haciendo es crecer, ¿no? Esa idea que yo tenía sobre un papel tiene que ir creciendo, ¿no? Entonces, hay que fijar ciertos puntos de control en esa implementación que pueden ser puntos para ver cómo va la cosa o hitos que se tienen que ir cumpliendo, que yo puedo ir celebrando, entre comillas, con los alumnos porque los están cumpliendo, ¿no? Porque los están cumpliendo. Después de que he implementado algo, yo tengo que ver los resultados, ¿no? Tengo que exponer, y ojo, porque aquí un poco me agarro de lo que dijo Roberto, tengo que valorar esos resultados. Valorar significa que yo tengo que hacer público lo que yo he conseguido y someterme a la validación de mis pares, de mi propia valoración y la del profesor o la profesora, ¿de acuerdo? La evaluación de todo este proceso que yo he dibujado, de la evaluación de todo este proceso, pues se tiene que hacer esta evaluación un poco desde muchos puntos de vista, que está el punto de vista del profesor, el punto de vista de mis pares, la ecoevaluación, y el punto de vista de mío propio, mi percepción, que es la autoevaluación. No insisto, porque esto lo conocen perfectamente los profesores, ¿no? Y por último, esta retroalimentación imprescindible que tiene que detonar el que yo me hago consciente de hasta dónde he llegado y me comprometo a alcanzar a lo que voy a llegar, ¿no? Entonces, es en ese sentido, es súper importante que yo sepa retroalimentar para conseguir que el alumno se comprometa y la alumna también, ¿no? ¿Cuál sería este rol docente en este esquema que yo he dibujado? El rol docente sería el de orientar, monitorear, motivar y facilitar, orientar los caminos, monitorear que se están consiguiendo cosas, ¿no? Motivar cuando surge el desánimo, que es común en los adolescentes y en los aprendices, y facilitar las cosas. Profesor, necesitamos este recurso, pues el profe está un poco en esa línea, ¿no? No sé si se vio ante la diapositiva, pero aquí queda un poco enlazado todo el proceso que seguimos hasta que llegamos a resolver el reto. ¿De acuerdo? Muy bien. Para hacer esto tenemos herramientas en la nube a montones, ¿no? Entonces yo he dibujado aquí un poquito un paisaje que obviamente no se termina aquí, ¿eh? Como digo en la frase, hay herramientas en la nube y hay una nube de herramientas, ¿no? Que nosotros podemos escoger. Pero fijaros que un poquito lo que pretendo es que haya sitios donde alojar los aprendizajes, el tema de los blogs, que haya sitios donde gestionar el aprendizaje, por ejemplo, Classroom, sitios donde se alojen materiales Dropbox, efectivamente este tipo de cosas, sitios en los cuales yo me puedo conectar virtualmente, por ejemplo, Zoom, Jitsi, sitios en los cuales los alumnos hagan comunidad, puede ser Facebook, puede ser otro tipo de Classroom mismo también, en fin, herramientas de evaluación, como pueden ser estas, que pueden ser la evaluación más informal, más simpática, pero también hay sitios, estos mismos, en los cuales se puede hacer evaluación formal, sumativa y formativa, ¿no? Entonces, hay un montón de herramientas que yo tengo que saber acceder y ensayar. Y me quedo para el final con las simulaciones, porque hemos visto que es una herramienta muy potente, sobre todo para sortear esta situación a las que nos hemos visto abocados en la TP, ¿no? Obviamente, la simulación no es la realidad, al igual que la imagen mía en un espejo no soy yo, ¿no? Pero hace exactamente lo mismo, incluso los niños pequeños se confunden a veces, ¿no? Al ver una imagen en el espejo, pero el reflejo no es la realidad exactamente, pero nos ayuda a conseguir aprendizaje, ¿de acuerdo?
Muy bien. Entonces, la cuarta lección, el reto de aprender y aprender con retos, ¿no? Un poco volver a retomar y reencantarnos con que esto del aprendizaje tiene que ver con que es un reto y además el reto también es un método para aprender, ¿no? Esta sería la cuarta lección. Resumiendo, ¿cuál sería el nuevo paradigma de acceso al conocimiento? Bueno, pues poco respondiendo, es lo que yo llamo el modelo catedral mercado, ¿no? Entonces, fijaros, antes el modelo de transmisión del conocimiento y de acceso era la catedral. La catedral es unidireccional, una persona habla enfrente de alguien, está centralizado, el conocimiento lo posee una persona, es rígido, ¿no? Estamos sentados en la misma dinámica y es vertical. Entonces, cuando yo voy al mercado, cuando yo voy a la feria, fijaros la imagen gráfica. Yo me muevo por el mercado, voy a este puesto, cojo este material, tomo este otro, no me gusta, es muy caro, me voy a otro sitio, ¿no? Entonces, el conocimiento ahora es multidireccional, está distribuido, es muy flexible y es radial. Eso ha venido dado por lo digital y el modelo anterior está condicionado por lo analógico. Entonces, yo creo que estamos pasando a este modelo donde yo puedo aprender dónde quiero, cómo quiero y cuándo quiero. Y a este carro ya se están subiendo las instituciones para ofertar sus programas de aprendizaje en esta línea, que los alumnos y alumnas aprendan como quieran, donde quieran y cuando quieran. Y habrá que habilitar mecanismos para validar esos aprendizajes que se consigan en esta modalidad, ¿no? Pero estamos en el mercado, estamos en la feria y antes estábamos en la catedral, ¿de acuerdo? Entonces, lección 5, de organizar el aprendizaje al aprendizaje autoorganizado, ¿no? Nosotros somos dueños de los tiempos, los modos y los lugares donde aprendemos en esta sociedad digital y en esta pandemia también, ¿eh? En esta pandemia también. Fijaros, la situación que tenemos ahora es que estamos en pandemia y tenemos que cambiar el motor en pleno vuelo, ¿no? ¿Cómo hacemos eso, no? ¿Cómo hacemos ese cambio de motor en pleno vuelo? Que yo un poco lo grafico a que ahora ha habido un cambio de semestre y entonces el curso está en marcha en todos los sentidos y tenemos que cambiar el motor porque nos hemos dado cuenta que el curso está en marcha y a lo mejor no hemos hecho todavía nada, ¿no? Pero sigue en marcha y entonces hay que cambiar el motor, ¿no? Algunos tips que se me ocurren y que están un poco consensuados también. Primero, evaluar la tecnología más pertinente en cada contexto. Mis alumnos, qué grado de conectividad tienen y qué grado de acceso a la electricidad incluso tienen, ¿no? Segundo aspecto muy interesante, hay que atender al clima psicosocial. Como decía Roberto, lo psicológico y lo emotivo es fundamental. De hecho, aprendemos por conexión emocional, ¿no? con los objetos de aprendizaje. Y también el clima social, ¿no? Nos está determinando mucho y más ahora en este contexto en el cual nos estamos moviendo, ¿no? Garantizar el carácter inclusivo de los programas. Tenemos que seguir programando y ofertando actividades de enseñanza-aprendizaje en línea con este carácter inclusivo, incluyendo a todas las personas con este hándicap que se nos añade, que es el tema de la conectividad, ¿no? Promover el desarrollo de competencias digitales. Si ahora estamos virando hacia lo digital, hay que ver si hay por ahí algún catálogo de competencias digitales para los docentes y también para los alumnos, que los hay, ¿no? Hay que darle una vuelta en ese sentido, ¿no? Hay que proteger la privacidad y la seguridad de las personas y de los datos, ¿no? En este contexto, parece que hay 4 personas que tienen la idea clara de cómo funciona esto, digo la red, digo internet, etcétera, etcétera, y nosotros simplemente nos fiamos, ¿no? Pues hay que también generar mecanismos de confianza y de protección para las personas, insisto, y para los datos. Hay que adaptar los materiales y las evaluaciones al aprendizaje autónomo o autodirigido. Fijaros que esto es súper importante porque nosotros no podemos estar encima, en el buen sentido del alumno, y físicamente presente al lado suyo. Entonces tenemos que forzar el que ellos aprendan de forma autónoma y hay experiencias muy interesantes. Por ejemplo, en Colombia me estoy acordando ahora mismo de este tema de aprendizaje autónomo, ¿no? Hay que combinar y limitar la cantidad de aplicaciones y de plataformas. Ahora mismo tenemos un montón de variedad en el mercado y a lo mejor con sencillez y con simplicidad conseguimos cosas muy potentes a nivel de aprendizajes, ¿no? Y hay que saber combinar estas
estas herramientas que tenemos, a lo mejor hay que ir a una de pago o no, hay que ir a una libre, en fin, este tipo de cosas, estas decisiones que tomamos en base al contexto que nosotros conocemos y nos movemos como docentes y como directivos, ¿no? Y como líderes pedagógicos. Octavo, establecer mecanismos de seguimiento al proceso de aprendizaje. Como no vamos a ver al alumno in situ, bueno, tenemos que establecer un mecanismo más de mayor presencia en este proceso, ¿no? Hay que definir tiempos de duración de las unidades de aprendizaje a distancia. Fijaros que coincide curiosamente con el tiempo que tiene Zoom. No me paga Zoom nada, ¿no? Pero que justo coincide con los 40 minutos que tiene Zoom en su versión libre, ¿no? Efectivamente, una cápsula, una lección de 40 minutos ya está al límite de lo soportable, por decirlo así, para los oyentes, ¿no? Y una cápsula, una videocápsula, pues no debería durar más de 5 minutos, ¿no? Para que sea efectiva. Y por último, crear o potenciar, si es que ya las tenemos, las redes y los vínculos empresariales, sociales, para hacer innovación educativa, ¿no? Como el aprendizaje ahora ha explosionado en el sentido de que permea muchas cosas, permea la industria, permea lo social, permea el propio sistema educativo, pues vamos a ver si convocamos a las personas para que nos ayuden a manejar esta situación que requiere tecnología y requiere creatividad, ¿no? En este contexto que nos estamos viendo, fijaros lo que dice Doug Ross, los nuevos pobres serán los que no puedan o no quieran aprender. Fijaos qué potente, pero también no sé, qué decidor es. Hagamos que nuestros estudiantes puedan y quieran, ¿de acuerdo? Entonces, muchas gracias. Disculpen este detalle técnico y entonces ahora a lo mejor podemos dilucidar algunos problemas con la charla, ¿de acuerdo? Así que muchas gracias y disculpen. Muchas gracias, Javier, por tu presentación. La verdad es que es súper interesante. Creo que lo más importante es que son ideas que se pueden aterrizar, que son bien concretas y que nos dan pistas de cómo podemos desarrollar experiencias de aprendizaje que sean enriquecedoras y valiosas para los estudiantes en este contexto tan complicado que estamos viviendo actualmente. A continuación, me gustaría leer algunas de las preguntas que nos han ido llegando durante las distintas presentaciones. Ahí Roberto o Javier se pueden dividir para responder. Por ejemplo, tenemos una que nos dice: ¿qué estrategia nos garantiza que en la clase virtual se dé la presencia, existencia y trascendencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual? ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué estrategia nos garantiza que en la clase virtual se dé la presencia, existencia y trascendencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje virtual? Contesto yo. Y mira, no hay ninguna estrategia, ninguna píldora mágica, ni ninguna receta, ¿no? Lo que yo creo que funciona, la estrategia que funciona es que tú reduzcas los tiempos de las unidades de aprendizaje en línea, reduzca los tiempos en los que los alumnos van a estar realizando cosas en línea también, de forma asíncrona, y también marcar presencia tanto de forma síncrona cuando estés en la conferencia o en la cápsula, y también de marcar presencia de forma asíncrona, es decir, en los foros o como lo quieras llamarlo, ¿no? O sea, yo lo que sí creo es que funciona es que los alumnos y alumnas vean que el tutor, el facilitador, como quiera llamar, está presente ahí también, ¿no? Y es una forma de generar esta comunidad de aprendizaje. Y luego otra forma es delegar a través de sus propias comunidades. Ellos están abocados a las redes sociales al 90%, que ellos generen enlaces entre ellos y se apoyen en esta tarea, este proyecto o este reto en concreto, ¿no? Entonces, es un poco lo que decía antes. Hay que enseñar a que se autorregulen, hay que enseñar a que aprendan de forma autónoma. Sí, yo también, si me permiten, ¿me escuchan? Sí. Sí, perfecto, Roberto. Ya. Complementar un poco lo que dice Javier. Yo creo que no existe una estrategia efectivamente infalible para lograr el resultado que ustedes están esperando de una dinámica determinada. Pero sí hay una condición fundamental, que es cómo el docente es capaz de motivar a los estudiantes.
Si ustedes son capaces de motivar al estudiante en una dinámica donde ellos se sientan involucrados y que resuelva o no, de alguna u otra forma, las problemáticas que ellos se enfrentan desde dentro del contexto en que se encuentran, si ustedes logran esa motivación inicial, ese contar esa historia, ¿se acuerdan cuando decíamos storytell? Contar, que el profesor sea capaz de contar una historia y que esa historia sea motivante para los estudiantes. A través de esa pequeña acción inicial, cualquier dinámica y metodología que ustedes definan, que en este caso nosotros favorecemos el caso de los retos, pero cualquier dinámica que ustedes favorezcan o seleccionen, o metodología de aprendizaje que seleccionen, va a ser efectiva, porque mientras mantengan la motivación del estudiante a continuar a desarrollar algo y que eso le dé sentido a sus problemáticas, a sus necesidades particulares que incluso tiene, va a lograr que finalmente el conocimiento y el contenido que ustedes quieren entregar e instalar en los jóvenes se instale de forma significativa. Muchas gracias, Roberto. Otra de las preguntas que nos llega es ¿cómo podemos continuar el trabajo con estudiantes que tienen conectividad limitada? Sí. Cuando yo les presentaba mi material, mi presentación, uno de los problemas más importantes hoy día que nos enfrentamos es la conectividad, lamentablemente. Y lamentablemente, mi punto de vista, es una opinión personal, es un proceso que va a ser relativamente resuelto. O sea, hoy día nosotros nos vemos enfrentados porque de un día, de la noche a la mañana, nos vimos envueltos en la necesidad de llegar a ellos de forma a distancia, de forma digital, con herramientas de vía internet. Pero que este es un proceso de transición. Recordemos que este proceso de transición podría demorar un año y medio o 6 meses, porque de alguna forma las instituciones, que no son ustedes, que no son los establecimientos, sino son otras instituciones, van a tener que ir resolviendo la problemática de la conectividad, desde un punto de vista de la cobertura que hay en cuanto a las redes, y por otro lado, desde la necesidad o la disposición de tecnología, computadores, un plan de datos, lo que sea, por parte del estudiante. Entonces, hoy día, ¿qué es lo que podemos hacer para resolver esa problemática que no depende de nosotros directamente, pero que es un problema fundamental para poder hacer o llegar con nuestras clases a estos estudiantes? Es tratar de generar redes de apoyo. O sea, en un curso de 30, 40 estudiantes, siempre van a haber algunos en los cuales va a tener conectividad. Un 30%, un 40%, un 20% de aquellos estudiantes van a tener conectividad. Entonces, tratar de plantearles la posibilidad de que se armen grupos de trabajo es un planteamiento personal, se me ocurre, para poder generar una red de apoyo en la cual aquel estudiante que no tiene acceso a la información o no tiene acceso a la conectividad, a través de su compañero, de cual también tiene cercanía de alguna u otra forma, pueda tener información o pueda tener acceso a las dinámicas que el profesor ha establecido, y que por el hecho de no tener esa conectividad no puede hacer parte de una actividad o de una dinámica que el docente ha desarrollado. Creo que una de las estrategias, no es la única, es generar esos grupitos de trabajo, esas redes de apoyo, en la que incluso hasta el docente, y querámoslo o no, participa activamente llevándoles material o llevándoles material en formato de grabado, no sé, tipo pendrive o algún otro material disponible, o redes sociales, subir a redes sociales una clase, una actividad dinámica, un planteamiento dinámico, en el cual él tenga la posibilidad de conectarse de forma sincrónica. Pero la red de apoyo es fundamental para cubrir esas falencias que hoy día no dependen del docente y tampoco dependen muchas veces del establecimiento. Muchas gracias, Roberto, por la respuesta. Vamos a realizar una última pregunta en virtud del tiempo, y creo que esta específicamente puede ir dirigida a Javier, y es ¿cuáles son las principales características que debe tener un reto para ser efectivo? Mira, para que un reto sea efectivo, la primera característica que tiene que tener es que tú tienes que relatarlo, como decía Roberto, tienes que hacer un relato, un enunciado del reto. El enunciado del reto se extrae de la propia realidad. Es decir, en la empresa X nos han propuesto el mantenimiento de la máquina X, ¿no? En estas condiciones, ¿no? Eso lo puede hacer el docente o lo puede hacer vía un video o lo puede hacer trayendo un experto que les plantea de frentón un reto a los alumnos, ¿no? Una vez que tú planteas el reto, los alumnos aceptan el desafío. Y fijaros lo potente que es esto. Si los alumnos aceptan ese desafío, la motivación está prácticamente al 100%. No es que yo traiga un problema, ¿no?
sino que les traigo un desafío, ¿no? Y luego no es que ellos generen un problema o dicen, nos vamos a preguntar por esta X cuestión, que puede ser también muy importante, ¿no? Pero entonces ellos, como se han planteado su problema, pues bueno, ya están motivados. En cambio, en los retos lo que tengo que hacer es que yo les genero un problema que ellos desconocen y tienen que conectar, ¿no? Entonces el docente lo que tiene que hacer es decirle, bueno, este es un desafío, está sacado de un contexto real y esto lo tenéis que os desafío a que lo solucionéis porque esto va a impactar no en la escuela, sino en un contexto real que está a lo mejor fuera de la escuela, que puede ser una industria X que nos ha planteado un problema X, ¿no? Entonces, autenticidad, claridad en el planteamiento y presentación motivadora, que puede ser, como digo, con una persona, con un video o con otro fuego de artificio que nos anime a solucionar el reto. Perfecto. Nos quedan unos pocos minutos, por tanto, esta vez sí, última pregunta. Nos dice, los estudiantes técnicos son prácticos. ¿Cómo creen ustedes que bajo las actuales circunstancias podemos atraer nuevos estudiantes al área técnico-profesional? Lo planteo porque muchos señalan que mejor optarán por la modalidad humanista-científico. Hombre, hay unas herramientas que no podemos obviar, que son los simuladores, ¿no? Ahora mismo, con la capacidad de procesamiento que tienen las máquinas y la capacidad para diseñar entornos virtuales en base también a este procesamiento, pues tenemos simulaciones muy potentes que podemos utilizar, ¿no? El problema es que esas simulaciones requieren de una máquina que las aloje, ¿no? En la mayoría de los casos, para que sean muy potentes, ¿no? Entonces, se puede jugar en base a eso. Y lo que hemos intentado en TP Digital es que todos los simuladores estén en línea. Eso quiere decir que el cómputo lo tiene la máquina que está a X kilómetros de distancia, entonces la podrán utilizar los alumnos sin ningún problema. Entonces, insisto que una simulación no te garantiza los aprendizajes prácticos, ¿no? Pero te pone en contexto, para que luego, en una venida, una presencialidad, tú puedas desarrollar esos aprendizajes prácticos que efectivamente necesitan, ¿no? Y otro sería el tema de las alianzas. Quiero decir, hay ahora mismo 3 alianzas que se están proponiendo y que están funcionando. Uno, que generemos en el colegio, en el liceo, en la entidad, un entorno parecido a lo que hay en la industria, ¿no? Pero es una simulación de un entorno industrial, un entorno empresarial. Esta es una opción. Otra, que diseñemos mecanismos para que nuestros alumnos vayan a la empresa de otras formas que no estén tan mediatizadas por el contexto o las coyunturas, ¿no? Que puede ser la dualidad, o puede ser visitas muy periódicas a las industrias, o puede ser que la industria se haga cargo del aprendizaje práctico y que asuma esos alumnos, ¿no? Y el último sería lo tradicional, que es que ese aprendizaje práctico lo consiguen en las prácticas, ¿no? También yo creo que las empresas, por lo menos con las que yo he comentado, son conscientes de esta situación, ¿no? Entonces lo que están diciendo es, oye, mira, vamos a ver si generáis desde la entidad educativa las condiciones para que se aprendan las habilidades blandas, ¿no? Y entonces una habilidad blanda, que puede ser el trabajo en equipo, se puede hacer de forma remota, porque los alumnos se tienen que poner de acuerdo, tienen que repartir unas responsabilidades y tienen que generar un producto que puede ser digital en un entorno digital. Entonces estamos trabajando habilidades blandas en un entorno remoto. Entonces, una vez que esas habilidades blandas se han generado, bueno, voy a las habilidades duras, que son las técnicas que se podrían completar en un entorno de prácticas en empresas. Sí, yo quería, si tenemos el minuto para hacerlo, complementar un poquitito también. Esta pregunta que hace el profesor o profesora es súper delicada porque creo que aquí se requiere de que el área de orientación trabaje con esos jóvenes. No vaya a ser cosa que, producto de una situación puntual, particular de hoy en modo pandemia, un joven decida entrar a la educación científico-humanista, educación general, y que después, al finalizado su proceso educativo de cuarto medio, no tenga la posibilidad de seguir estudios superiores y salga a un área, a un ámbito laboral sin ninguna expertise y sin ningún desarrollo de competencias técnicas. Si esa es la situación, yo creo que es fundamental que exista una orientación, un planteamiento de la propuesta o de la decisión del joven, de mostrarle que efectivamente es probable que en este momento no se puedan llevar a cabo dinámicas tan
prácticas en laboratorios o en las empresas. Pero esto es un tiempo de ahora, es un proceso que esperemos que en el lapso de un año se vaya resolviendo. Va a haber y va a existir una solución o vamos a entrar en una modalidad de trabajo normal, entre comillas, en donde los jóvenes van a poder entrar a los laboratorios. No creo que la educación técnica desaparezca porque estamos en modo pandemia. Pero sí es importante una correcta y adecuada orientación a aquellos jóvenes que están pensando en seguir estudios de educación general, científico-humanista, etcétera, sin tener oportunidades a futuro. Muchos de ellos, ustedes comprenderán que es la oportunidad de la educación técnica de poder emplearse en el mundo laboral y salir adelante y quizás producto de ese conocimiento inicial y haber entrado a una industria, ellos después siguen estudios y salen del nivel socioeconómico en el cual se encuentran. Entonces, creo que es importante una muy buena orientación y plantearle, como decía Javier, las oportunidades que hay hoy día. No porque no puedan ingresar a un laboratorio, un taller o manejar una máquina, no van a estudiar una carrera técnica. Si esa es la área que les gusta, hay oportunidades con las empresas, hay que establecer alianzas con las empresas que hoy día colaboran con las prácticas profesionales, hay que establecer alguna dinámica en donde en el establecimiento se desarrollen habilidades transversales que son fundamentales para la industria y que después la industria o la empresa tome a estos jóvenes y genere una instancia de formación un poquito más técnica, pero obviamente no es un tema tan ligero de abordarlo y que el joven decida irse a la educación general y que sea la suerte de ellos. Eso. Muchas gracias, Roberto. En virtud del tiempo, tenemos que dar por finalizada aquí la conferencia. Tenemos unas últimas palabras, creo, de Pedro Tomás Gómez, de la Universidad Arturo Prat, que quería despedir la actividad. Pedro, no sé si estás ahí. Sí, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Primero que todo, felicitarlos por la actividad desarrollada. La verdad es que tuve algunos problemas técnicos en el ingreso y relacionado con lo mismo, la conectividad remota. Tenía preparadas unas palabras, la verdad lo voy a realizar en este minuto. Y bueno, primero que todo, quería saludarle ahora ya en la finalización de este trabajo y en especial hacer extensivo un saludo y el reconocimiento a nombre de nuestro rector, don Alberto Martínez Quesada, a todos los representantes de los colegios que hoy nos acompañaron, a los directivos, a colaboradores de Fundación Chile y de nuestra institución, a orientadores, jefes de UTP, académicos, académicas y docentes. En una primera instancia y en el marco de la temática que hoy día se abordó, quería citar el propósito que tiene declarado Fundación Chile, el cual consiste en que existimos para innovar en soluciones de alto impacto que impulsen el desarrollo sostenible en Chile. Esta cita, sumada a la misión que tenemos nosotros como Universidad Arturo Prat, la cual dice que somos una universidad estatal de carácter regional que busca contribuir a la formación académica de calidad en todas sus modalidades, con énfasis en la continuidad de estudios desde el nivel de formación técnico y profesional hasta el posgrado. Lo anteriormente citado, puedo inferir que los propósitos de ambas instituciones armonizan en un fin común, y es el de formar redes colaborativas que permitan poner a disposición programas formativos pertinentes y articulados, con niveles superiores de formación para una estrategia, ¿cierto?, de promoción de trayectorias formativas a lo largo de la vida de nuestros y nuestras estudiantes, y que por ende les permite enfrentar los cambios tecnológicos y los requerimientos de las competencias técnicas de alto nivel para contribuir al desarrollo regional y nacional e internacional. Y en segunda instancia, también quisiera emitir cierto el reconocimiento y encomiar a nuestros académicos, académicas y docentes por todo el trabajo que han realizado en el transcurso del presente año, puesto que gracias a su determinación y optimismo, que son elementos que se conversaron hoy día, ¿cierto?, en esta actividad, han podido llevar a cabo su labor como educandos frente a los distintos desafíos que ha traído consigo la pandemia global del COVID-19. Esta pandemia nos ha afectado de forma directa e indirecta, ya a nosotros, a nuestras familias. Pero sin embargo, hay una característica que nos identifica como seres humanos, y es que unidos siempre hemos salido adelante.
Y hoy, en el contexto de la formación de técnicos de nivel medio y técnicos de nivel superior, no ha sido la excepción, puesto que aún con las restricciones de presencialidad que trajo consigo esta pandemia, nos organizamos, nos unimos y pudimos dar continuidad a las distintas actividades académicas de forma virtual o remota. Hay que reconocer que al principio no fue fácil, empero, y como lo mencioné anteriormente, solo la determinación, la creatividad, el optimismo pueden vencer los obstáculos. Tuvimos que aprender, a liberar nuestros miedos, con el objetivo de desarrollar e implementar estrategias y orientaciones que dieran paso a la formación virtual. En síntesis, no estábamos preparados, tampoco lo esperábamos, sin embargo, y conscientes de todo el esfuerzo de esta transformación que nos demandó esta pandemia, es que justo hoy día, ¿cierto?, Fundación Chile y en conjunto con la universidad, se ha organizado esta actividad para poder mejorar las estrategias y las orientaciones, como lo decía su nombre, con el propósito de potenciar clases más atractivas, dinámicas, ágiles y prácticas. Pude verlo, estuve muy atento a ambos expositores, la verdad fue muy provechosa esta jornada. Y por último, solamente dar las gracias por esta instancia y, como lo dije anteriormente, trabajando juntos realmente podemos generar muy buenos resultados. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Pedro Tomás, por tus palabras con las que damos por finalizada la actividad. Estamos seguros que el sistema de formación técnico profesional de Chile seguirá innovando para afrontar de forma positiva el gran desafío que tenemos por delante, tanto en el corto como en el largo plazo. Por nuestra parte, creemos que este proyecto que está impulsando Fundación Chile junto con Microsoft, TP Digital, será una contribución concreta a este desarrollo de habilidades y de aprendizajes a distancia en nuestro país, en Chile. Agradecemos nuevamente la participación de los asistentes y que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes.